Bueno, en una matriz asociada a una transformación lineal, nosotros lo que obtenemos es justamente una matriz que nos permite utilizar los vectores del espacio vectorial del codominio, hacer el producto por esa matriz y obtendríamos los vectores transformados en el codominio. ¿tá? Pero una, una necesidad, una condición necesaria para que exista una matriz de transformación, ¿qué sería? A ver si repasaron algo. Hay una condición, hay una condición necesaria para que exista una matriz de transformación. ¿Cuál es la condición? No, acá no hablamos de que sean linealmente independientes. Estoy hablando poco, Ángel. ¿El resto me escucha bien? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para poder tener una matriz de transformación? Una matriz asociada a una transformación. No, no tiene que ser una base. ¿Alguien más que por favor me diga cuál es la condición para tener una matriz asociada a una transformación? O una matriz de transformación como lo van a encontrar en otros lados. Sí, me estoy dando cuenta, Matías, que parece que no saben. La idea era que ustedes tienen que repasar antes de que nosotros trabajemos ahora a la mañana. Bueno, ya que de los 9 que estamos, aparentemente solamente 2 sabemos, o hay unos cuantos que lo saben pero no quieren escribir o decirlo, vamos a continuar porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Eh, una matriz asociada a una transformación
necesita o existe solamente si la transformación es lineal. Si no tenemos una transformación lineal, no vamos a tener una matriz asociada a esa transformación lineal, ¿sí? A esa transformación. Entonces, ya habíamos visto antes, por ejemplo, vamos a llamar una transformación F que mapea los puntos del plano, puntos XY del plano, en otra función, en otros puntos del plano de esta característica, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si vemos en GeoGebra, podemos hacer, a ver, me parece que me esconde el GeoGebra. Vamos al GeoGebra. Acá está, estaba escondido atrás. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos escribir el punto A, que va a ser el punto, vamos a llamarlo 1, 1. Igual después ese punto va a ser móvil. Y el punto A', el que pasa a través de la transformación que escribimos recién, la transformación que está, me molesta un poco esto, la transformación que está acá, esta, ¿sí? Esa transformación entonces dice que acá tiene que ir el y del valor del punto A y la componente x del punto A elevado al cuadrado. ¿Ah? En este caso, A' es también 1, 1. Ahora, si yo cambio A por el punto 2, 1, A' es 4, 1. Una, ¿dónde estábamos acá? Vamos a agrandar el tamaño. Ahí está. Entonces, si yo muevo el punto A, fíjense cómo se mueve A'. Ahora, ¿se acuerdan que para que exista o para saber si la transformación es lineal teníamos que cumplir dos axiomas? ¿Ah? El primer axioma era que si nosotros hacíamos la transformación lineal de un vector más otro vector, debería ser igual a la transformación lineal del primer vector más la transformación lineal del segundo vector. ¿Sí? Y por otro lado, también que la transformación lineal del vector u escalado debería ser igual al escalado del transformado del vector u. ¿Ah? Entonces, si analizamos para esta transformación lineal, vamos a analizar el primero. Vamos a decir que tenemos u, que está formado por x y y además tenemos un segundo vector, que b, que está formado por a y b. ¿Sí? Entonces, si yo hago u más b, nos quedaría un vector x más a, y más b. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, vamos a aplicar la ley directamente, la ley esta, directamente al vector suma, según lo que nosotros pusimos como condición del axioma. Entonces, si yo aplico f a el vector x más a, y más b, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, primero, tiene que ir la componente
2, o sea, la componente y. En este caso, la componente y de este vector en particular es y más b. Entonces, y más b. Y la segunda componente del vector ya transformado debe ser la primera componente del vector original elevado al cuadrado. Entonces acá es x más a elevado al cuadrado. Hasta acá, todo bien. Parece ser el... Parece ser que la transformación se cumple, ¿sí? Pero recuerden que tanto y como b, como x, como a, en realidad son valores genéricos que podemos reemplazar por cualquier otro valor. Si nosotros reemplazamos por cualquier otro valor, nosotros deberíamos resolver este cuadrado. Entonces, ¿acá qué tenemos? Y más b, y resolvemos este cuadrado, que va a ser x al cuadrado más a al cuadrado más 2 veces xa. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, hasta acá hicimos, esto es la transformación f, ¿sí?, de la suma de los vectores u y b que tenemos acá. Bien, entonces ahora vamos a hacer la segunda parte del primer axioma. Vamos a hacer primero la transformación de u y después la transformación de b. ¿Cómo es la transformación de u? Díctenme, escríbanme ahí en el, en el chat cómo quedaría el vector u transformado, que también lo identificamos como u'. ¿Cómo queda? Exacto. En este caso, como está hecho directamente como el genérico, queda como el genérico. Va a quedar y x cuadrado. Y la transformación del vector v, También y x cuadrado, ¿o no? no, porque los componentes del vector v son a y b. B al cuadrado. Bien. B al cuadrado. Entonces, si yo sumo esto, sumo los dos vectores miembro a miembro, me queda como. Queda y más b, x al cuadrado más a al cuadrado. ¿Sí? Estoy haciendo esto de acá arriba. ¿Explicó? Entonces, al hacer eso, yo tengo que, esto es el resultado de L de U más, perdón, L, F, ¿no? Estuve escribiendo L en todo momento y es F
de B. Acá también es F. Y acá también es F. Acá. Entonces, F de U más F de B es igual a esto. Y como podemos ver, F de U más F de B, fíjense, esta parte de acá y esta parte de acá, ¿son iguales? No, No son iguales. ¿Ah? Entonces, ¿esta transformación va a ser lineal? O sea, no, o podemos, no es lineal. podemos decir que es una transformación lineal. No, perfecto. Entonces, para esta transformación en particular, no podemos encontrar una matriz asociada a la transformación. Vamos a probar una nueva. Vamos a hacer otra transformación. Vamos a hacer la transformación. Esta vez la vamos a llamar L. Para, de vuelta, vamos a empezar fácil. Los vectores de R2, que se va a transformar en, vamos a decir, 2y x más y. ¿Sí? No sé lo que hace esta transformación lineal. Directamente la tiré como una transformación. ¿Sí? Entonces, como para hacer la primera demostración tendríamos que, de vuelta, encontrar dos vectores genéricos que los vamos a llamar como, de vuelta, vamos a usar los clásicos U, que va a ser XY, y B, que va a ser AB. ¿Tá? Y la suma de estos dos vectores va a ser igual a la anterior, X más A, Y más B. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, por favor, díganme cuánto o cómo queda la suma de vectores transformado. ¿Cuánto es el resultado acá? ¿Cómo debería quedar? La transformación es esta de acá arriba en color verde. ¿Ah? Y quiero que hagan la transformación de X más A, Y más B. El que ya lo tenga, por favor me escribe o me dicta. Yo lo escribo y ahí lo corroboramos. Matías Miliski dijo 2y más 2b, x más y más ab. Más a más b, perdón.
¿Está bien eso? ¿A alguien le dio diferente? A Ángel Benítez le dio lo mismo. ¿Alguien más? Bien, a Mariana también le dio lo mismo. Bueno, entonces parece ser que está bien. Vamos a ver, vamos a continuar. Entonces acá nos da, según lo que ustedes respondieron, 2y más 2b, x más y más a más b. Bueno, esto nosotros, teniendo en cuenta los signos más y reacomodando, nosotros podemos descomponer en una suma de vectores. ¿Sí? Nosotros podemos decir que lo de arriba es igual a la suma de estos dos vectores. ¿Cierto? Sí. Bien. Y si prestamos atención, esto directamente es la ley. O sea que esto, para el vector u, que está acá, esto es directamente prima. ¿Está bien? Y lo que queda de la expresión, ¿quién es? ¿O qué es? ¿O es igual a qué? Es igual a b'. Entonces, hemos corroborado el primer axioma, que era este, donde la transformación L de la suma de los vectores u más b, este de acá, es igual a qué? Es igual a la suma de los transformados de cada uno de los vectores, que es lo que dice el primer axioma. Vamos a corroborar el segundo axioma, porque puede pasar de que sí funcione con el primero, pero no con el segundo. Entonces, vamos a poner L de k veces x, k veces y. Esto es el vector u escalado por un escalar k. Entonces, ¿cómo va a quedar el vector transformado? Ese vector que estaba escalado, ¿cómo va a quedar transformado? K- KL X, ¿quién sería? Supongo. A ver, dos veces ky, no yk,
2 veces KY debería ser KX más KY. Bien, entonces 2 KY y KX más KY. Bien, esto, esto también lo podría escribir como K veces 2Y y K veces X más Y. ¿Sí? Y como es el escalado de un vector, yo podría tranquilamente sacar K afuera y escribir 2Y X más Y. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí. ¿Y qué es esto de acá? U prima. U prima. Es U', exacto. O sea que nosotros acá lo que hallamos fue K por U'. Entonces corroboramos de que el vector U escalado, al cual le aplicamos la transformación L, es lo mismo que el escalado de la transformación del vector U. Con lo cual, con eso, me escondió en el fondo, con eso hemos corroborado el segundo axioma. Entonces podemos decir que sí, que esta transformación es una transformación lineal. ¿Sí? ¿Me explico? Se entiende, sí. Bueno, entonces, ya hemos corroborado que tenemos una transformación que es lineal, esta transformación de acá. Vamos a seguir utilizando esa transformación. ¿Ah? Y vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a ver cómo hallamos una transformación, una matriz asociada a esta transformación. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos un codominio, ¿ah? Perdón, un dominio que puede ser igual a un espacio vectorial B. Vamos a ser más grande. Ahí está. Tenemos el espacio vectorial B, que esto es igual al dominio de la transformación lineal. Acá adentro tenemos al vector U. Y acá adentro tenemos un conjunto de vectores que es la base canónica de C. Si tenemos en cuenta nuestra transformación lineal L, ¿cuál es nuestro dominio? ¿Qué espacio vectorial es nuestro dominio? Sí, Ángel, se puede, a ver, en realidad, sí puede haber, vamos por dos partes. Sí a la segunda pregunta. Sí puede ser vectores lineales y que la transformación sea no lineal. Una transformación
que no es lineal, a pesar de que los componentes son, puede ser, por ejemplo, vamos a llamarla L2 de XY, Y más 1, X. Esa puedes corroborar después con los axiomas que no es transformación lineal. ¿Ah? Podés corroborar con los axiomas o podés corroborar con alguna de las propiedades. Una de las propiedades principales de una transformación lineal es que la transformación del vector nulo del dominio tiene que ser igual al vector nulo del codominio. ¿Ah? Y acá, por ejemplo, si esto es el vector nulo, debería ser x0. El dominio es R2, el codominio también son dos componentes, también es R2. Si yo pongo 0, 0, acá me queda 1, 0. 1, 0 no es el neutro del codominio. Entonces, y por otro lado, no hay forma, si tenés componentes elevado al cuadrado ya no es lineal. Lineal es siempre con la potencia 1. ¿Explico? Bueno, entonces, estábamos diciendo de que teníamos el dominio que era un espacio vectorial, donde tenemos un vector U, y tenemos una base canónica para ese vector de dominio. En este caso, si suponemos que este vector U pertenece a esta transformación lineal, no era esa, era la anterior que estábamos trabajando, esta de acá, para esta, ¿cuál es el dominio de esta transformación? A sub 0 de X. Si este diagrama representa este dominio, este espacio vectorial, ¿cuál es? R2. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la base canónica para R2? Los vectores 1, 0 y 0, 1. Perfecto. 1, 0, 0, 1. Bien. Bueno, si nosotros a este dominio le aplicamos la transformación lineal L, vamos a llegar a otro conjunto, que va a ser el codominio, que va a ser el conjunto B',
Y nosotros vamos a encontrar que de este lado vamos a tener el punto U', y vamos a tener también una base que es del codominio. ¿Ah? Una base del codominio, vamos a ponerlo como C sub C, vamos a llamarlo para identificarlo. Entonces, según nuestra transformación lineal de acá, ¿cuál es el espacio vectorial del dominio? También es R2. ¿Sí? También es R2 porque directamente entramos a R2. Entonces, ¿cuál es la base canónica del codominio? Si también es R2, ¿cuál es la base canónica del codominio? De este lado. Es la misma base. Exacto. 1, 0, 0, 1. Pero ahora tenemos una cosa. Si nosotros le aplicamos la transformación lineal al vector U, llegamos al vector U'. Pero si nosotros le aplicamos la transformación lineal a los vectores, que hay dos vectores acá, vamos a llamarlo, usa otro color, acá. Vamos a llamarlo E1 y E2, están acá, E1 y E2. Si nosotros le aplicamos la transformación lineal a estos dos vectores, del otro lado, ¿con qué vamos a encontrarnos? Con vectores diferentes. Sí, vectores transformados. ¿Y cómo podemos llamar a esos vectores transformados? Siguiendo la lógica que escribíamos siempre, podemos decir que E1 pasa a ser E'1 y que E2 pasa a ser E'2. O E1', E2', perdón, sí, puse mal mi comilla. No tiene que estar acá, tiene que estar acá afuera. Y no tiene que estar acá, tiene que estar acá afuera. Bueno, y estos dos vectores forman ¿qué? Bien, podríamos decir que forman un conjunto que a este conjunto le vamos a llamar C', que sería los vectores de la matriz, los vectores de la base canónica del dominio, a los cuales nosotros le pasamos a través de la transformación lineal y se transformó en C'. ¿Sí? ¿Cómo serían, teniendo en cuenta la transformación lineal, cómo serían los vectores de C'? ¿Ah? C', ¿cómo serían los vectores de C'? Teniendo en cuenta la transformación lineal. Esta. 2y y x más y. 2, 2. Ah, no, perdón. Dije cualquier cosa.
¿Cuánto vale E1'? O sea, hago esto. A mí ¿cómo es? La canónica esta prima me dio los vectores 0, 1 y 2, 1. Bueno, vamos a probar. 0, 1, dice. Entonces, si acá es 1, 0, acá 2 por 0 da 0 y 1 más 0 da 1. Entonces, 0, 1. Y el otro había dicho 2, 1. Sí. Bien. 2, 1. ¿Por qué? Porque acá es 0, 1. 2 por 1 da 2. Y 0 más 1 da 1. Entonces acá, 2, 1. Bien. Entonces, nosotros tenemos que los vectores de la base del dominio, ¿sí? De la base del dominio, a los cuales le aplicamos la transformación lineal, se transformaron en un conjunto C', que no es la base del codominio, porque la base del codominio ya establecimos antes que es la misma base, ¿sí? C es 1, 0, 0, 1, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros podemos hacer la representación de cada uno de estos vectores, 0, 1, 0, 1 y 2, 1, podemos hacerlo como combinación lineal de los vectores de la base canónica. ¿Sí? Entonces, el vector 0, 1 es igual a ¿qué? Esta es la base canónica del codominio. Este C' está en el codominio. Entonces yo quiero representar este vector 0, 1 como combinación lineal de estos dos vectores. Sería que es igual a alfa por 1, 0 más beta por 0, 1. ¿Sí? Pero ¿y Sí, cuánto valen alfa y beta? Directamente la combinación lineal acá. ¿Cómo quedaría? Bueno, sería, ¿cómo es? 0, 0 en alfa y 1 en beta. O sea, 0 en alfa y 1 en beta. O sea que 0, y vamos a hacer directamente 0 por i, para no tener que escribir 0, 1, más 1 por j. ¿Se entiende? ¿Ah? Para el vector 2, 1, sería también 2i y 1j. Más 1j. 2i más 1j. Perfecto. Y j son los versores 0, 1, 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? ¿Me siguen en eso, no? ¿Por qué utilicé i y j? Bien, perfecto. Entonces, esta combinación lineal también nosotros podemos, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de
bases y cambio de base y todas esas cosas, nosotros teníamos que esta combinación lineal era que, ¿cómo la llamábamos? Lo podíamos escribir como qué. Matriz, exacto. ¿Matriz qué? Matriz de transformación. No, estamos hablando de base, no estamos hablando de transformaciones lineales. Tampoco de transición. Multiplicación. Nosotros teníamos C, teníamos el vector B, y nosotros teníamos acá una matriz que tenía el nombre de B. Esta matriz B, ¿cómo se llama? Matriz de coordenadas. Matriz de coordenadas. Perfecto. Entonces, si eso se llamaba matriz de coordenadas, nosotros tenemos una matriz de coordenadas para el vector 0, 1 y una matriz de coordenadas para el vector 2, 1. Que es este y es este. ¿Sí? Este es para este de acá. ¿Sí o no? Bien. Y nosotros podríamos tomar como estas columnas como las columnas de otra matriz más grande, que sería ¿qué? La matriz de coordenadas de C' respecto a la canónica del codominio. ¿Sí? Esa matriz es la que lleva desde acá a acá. Es como yo expreso los vectores los vectores que vinieron de acá, de la base canónica, vectores que vinieron de acá, de la base canónica, a través de la transformación, se transformaron en E1, E1' y E2'. ¿Sí? Y yo estos dos vectores, E1', E2', los puedo escribir como una matriz de coordenadas respecto a la base canónica del codominio. ¿Qué es esto? O sea que esto es la matriz de coordenadas de E1' respecto a la canónica, y esto es la matriz coordenada de E2' respecto a la canónica del codominio. ¿Explicó? Sí, se entiende. Bien, entonces, esta matriz es la que conocemos como la matriz asociada a una transformación lineal. ¿Sí? Esta matriz, que es la matriz de coordenadas de los vectores transformados de la base canónica del dominio, esta es la matriz de transformación. ¿Sí?
o la matriz asociada a la transformación lineal. No, todos los vectores del dominio. Entonces, justamente, ¿yo qué hago? Si yo tengo L, la matriz L, y multiplico por la matriz de coordenadas respecto a la base del dominio del vector U, lo que voy a obtener, perdón que no se estaba viendo, si yo tengo L y multiplico por la matriz de coordenadas del vector U, que está acá, en el dominio, voy a obtener la matriz de coordenadas del vector U' en el codominio, en la base del codominio. Como en este caso las dos bases canónicas son iguales, por eso no escribimos nada acá en el subíndice. ¿Ah? La prueba. Vamos a hacer la prueba, fíjense. Si yo tengo 1, 0, 2, 1. Y vamos a utilizar el vector B, que era este. B a B. Por A, B. ¿Cómo queda? Perdón, acá es 0, acá es 1. Me equivoqué. Acá es 0, acá es 1. 0, 1 y 2, 1. Multiplicado por AB. Hago es 0 de la primera fila más 2 de la segunda fila. Me queda 0 de A más 2 de B. Me queda 2B. Y 1 de la primera fila más 1 de la segunda fila. 1 de A más 1 de B. Entonces me queda A más B. Y esto es, ¿qué? Es esto. B'. Expresado en coordenadas de la base canónica del codominio. ¿Me explico? Bueno, entonces, fíjense. Vamos a hacer una prueba. Nosotros teníamos el punto A en el GeoGebra y el punto B que estaba escrito para una transformación anterior. La transformación nueva dice que es 2A, la ley dice que es 2A más X de A más D de A. ¿Sí? Entonces, si yo digo que A, poner acá. Si yo digo que A es igual a 1, 0, A' se transformó fíjense, 0, 1, era de acá, 0, 1, perdón, 1, 0, se transformó en 0, 1. ¿Sí? ¿Está bien o no? Sí. Bien. Y claro, y cuando le mueva a 1, 0 tendría que transformarse en el 2, 1. Si pongo 0, 1, se transformó en 2, 1. Si yo pongo acá en 0, 0, 0, 0, el mismo. O sea que cumple la propiedad de que el neutro se mapea en el neutro. O sea que vamos bien de esta transformación lineal. Entonces, vamos a probar utilizar. Vamos acá, una hoja nueva.
nuestra matriz asociada a la transformación es igual a 0, 1, 2, 1. ¿Sí? Entonces, yo quiero que me hallen la transformación lineal o el transformado de el vector m, que es el vector 3, 2, y el del vector n, que es el vector menos 2, 5. ¿Cómo hacen eso? Ahí tendríamos que premultiplicar L por la matriz de coordenada de cada vector. Exacto. Por la matriz de coordenada de cada vector. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuánto vale m'? Me dio 4, 5. 4, 5. Bien. Ahora vamos a corroborar. ¿Y de n? Me dio 10, 3. 10, 3. Bueno. ¿Eso hiciste por la ley o por producto de matrices? Producto de matrices. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense, vamos a probar acá. El primero era 3 y 2. El punto 3, 2 o el vector 3, 2 se mapea en el vector 4, 5. Que era lo que calculó acá. Era lo que se calculó acá, 4, 5. Y si cambiamos acá por el vector menos 2, 5, se mapea en el 10, 3. Menos 2, 5 está acá, se mapea en 10, 3. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Esto vamos a dejar para trabajar después. Vamos a hacer una transformación lineal que va a ir de R2 a R3. ¿Sí? Y esa transformación lineal está dada por la ley que dice que el vector XY se transforma en el vector X, Y y menos 2X.
Qué feo que quedó mi X. Para que se entienda, vamos a ponerle negro encima. Bueno, X, Y menos 2X. Muy grande mi. Bueno, esta es la ley. Bueno, quiero que por favor verifiquen si es una transformación lineal o no. Se podría decir que todas las transformaciones lineales dentro de un mismo espacio son cambios de base. No, no necesariamente. Parece ser lineal, pero quiero que corroboren si es lineal o no.
You are now muted. Yo dije que n es XA. Tengo acá. Yo dije que O es Y más B. Tengo acá. Y acá en el transformado tengo que es O sea, Y más B, menos 2N. N es XA. Acá. Y A. O sea que se corrobora el primer axioma. ¿Sí o no? ¿Es lo mismo? Lo único que hice fue hacer un cambio de variables para después identificar cada variable en la suma de los transformados. Bueno, y si hacemos rapidito Kx, Ky, su transformado va a ser ¿cuánto? Sería el transformado Kx, Ky menos 2Kx. Kx, Ky menos 2Kx. Acá yo podría sacar factor común K, porque acá adentro esto es... Bueno, perdón, siempre acá me olvidé. Uy, ya, todo esto está en el cuerpo de los escalares, ¿sí? Como esto, tanto el dominio como el codominio tiene escalares, las operaciones que hacemos con sus componentes que son escalares son las operaciones estándar. Dale, por eso es que justamente podemos, por ejemplo, acá sacar factor común en esto. ¿Ah? Entonces, al sacar el factor común de acá, tendría K, Y menos 2X. Y como tengo cada una de las componentes multiplicado por K, es lo mismo que decir que es el escalado del vector. ¿El escalado de qué vector? Del vector X, Y menos 2X. ¿Ah? Con lo cual también se corrobora la segunda. O sea que lo que parecía ser lineal es lineal. ¿Sí? Bueno, entonces, esta era nuestra transformación. Vamos a jugar con ahora los dominios y los codominios y sus bases. Entonces, ¿cuál es la base del dominio? Vamos a llamarle C sub D. Esta es conocida, el vector I y el vector J. ¿Sí? 0, 1. Listo. ¿Cuál es la base canónica del codominio? Si dijimos que va a R3. ¿Cuánto es la base canónica del codominio? Y JK. Vamos a hacerla rápida. Y J y K. Bien. Entonces, y ahora, ¿cómo es la base del codominio? Este vamos a llamarle E1 y este vamos a llamarle E2. ¿Cuánto vale E1'? Es IJ. ¿Cuánto vale E1'? IJ, acuérdense que es 0,1 y 1,0, 0,1. ¿Cuánto vale el vector?
Le puedo hacer una pregunta. En este caso, por ejemplo, la nueva base que nos dan en el codominio, ¿no podríamos, de lo que tenemos en U', esos mismos valores pero junto con los vectores, con los versores I, J? O sea, por ejemplo, que la base quede IJ, J menos 2I. ¿No se No, podría hacer así? Ah, bueno, quería saber eso. no, porque J-2i te da un tercer vector. Bueno, puede ser, pero no va a ser más la base canónica. La canónica de R3 es una sola. Es la base IJK. Claro, yo digo la otra base, la que buscamos hallar. ¿Será que se podría hallar de esa forma? Podría dar error. ¿Qué otra base que buscamos allá? O sea, C'. No, no es. Ojo, Gustavo Gallardo, eso que escribiste está mal, porque está haciendo una colección de vectores. Yo quiero los valores. Es el vector I, es la combinación lineal del vector I más la combinación lineal del vector, o sea, del vector I más J más K. ¿Cómo queda? Es directamente reemplazar el vector I, 1, 0. Es 1 en X, 0 en Y. Entonces, ¿cómo queda acá? Ahora sí. 1, 0, menos 2. ¿Y el vector E2'? 0, 1, 1. Perfecto. Y esto, si lo ordeno, lo acomodo como la matriz de coordenadas de estos vectores respecto a la base canónica del codominio. ¿Cómo lo escribiría? ¿Qué debería ir en el primer reglón? En la primera fila. ¿1, 0? ¿En la segunda? 0, 1. ¿La tercera? Menos 2. Menos 2, 1. O sea, esto es la matriz de coordenadas de E1' y esto es la matriz de coordenadas de E2'. ¿Tá? Y esta matriz es justamente nuestra matriz de transición. Fíjense que esta matriz tiene ¿cuántas filas? 3. ¿Y tiene cuántas columnas? 3 por 2. O sea que esta matriz me va a llevar de un espacio vectorial que tiene 2 grados de libertad a un espacio vectorial que tiene 3 grados de libertad. ¿Y por qué está bien? Porque yo acá debería multiplicar por un vector que tiene ¿qué clase? O sea, si yo acá lo multiplico, lo tengo que multiplicar por algún vector de el dominio que es R2. ¿Y este vector de cuánto va a ser? De 2 por 1. X y Y. Y si yo hago el producto, me da directamente la ley, que es 1 de X, 0 de Y, 1. O sea, X.
0 de x más 1 de y. Menos 2 de x más 1 de y, menos 2x más y. Está perfecto. ¿Sí? Ah, ¿el resto también tiene congelado? Yo veo bien. Ah, bueno. Bueno, entonces. ¿Se entiende? Entonces, esta sería nuestra matriz de transición cuando la base son las bases estándar, la base canónica estándar. ¿Por qué? Porque los espacios son los espacios estándar. Ahora, hay un temita acá. ¿Qué es esto? ¿Cómo también conocemos a esto? Si yo analizo solo esto de acá. Solo este vector en Un rojo. plano. Un plano. Es el lugar geométrico de un plano. ¿Ah? No es un plano en sí, es el lugar geométrico de un plano. ¿Ah? Entonces, si esto es un lugar geométrico de un plano, al lugar geométrico de un plano, ¿lo podemos llamar que es un espacio también? Sí, pero tiene que cumplir condiciones. Está bien, pero es un espacio más chico que el espacio que lo contiene, ¿sí? Exacto, Matías Duarte. Va a ser un subespacio de R3. Entonces, si nosotros tenemos que es un subespacio de R3, ya no iría más a R3, sino podríamos decir que va a R3 chiquita, un subespacio. Vamos a llamarlo de esa forma. ¿Y cuáles serían, o cuál sería la base canónica para este subespacio? ¿Cuántos vectores tendría esta base canónica? La base canónica para este subespacio. Dos vectores. Dos. ¿Por qué dos Dos vectores? vectores. Porque es un plano. La base de un plano son dos vectores los que lo forman. No, el plano es una representación gráfica de un subespacio en R3. Porque tiene Pero, 2 grados de libertad. exacto, esa es la respuesta correcta. La base va a tener solamente dos vectores. La base, cualquiera de las bases para este, va a tener solamente dos vectores. ¿Por qué? Porque este conjunto de vectores tiene solamente 2 grados de libertad. ¿Y cuál sería la base canónica para este espacio vectorial? Para este subespacio vectorial de R3. Si nosotros lo analizamos como subespacio, vamos a hacer una raya acá. El dominio, la base canónica del dominio, sigue siendo la misma. ¿Sí? Va a seguir siendo el versor I y el versor J. Ahora, la base canónica del codominio, ¿cuál es? Ya no puede ser más porque acá tenemos 3 grados de libertad y nosotros dijimos que acá en este subespacio tenemos solamente 2 grados de libertad. ¿Cuánto es? ¿Cuáles son esos dos vectores del codominio? 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2 es un vector. ¿Están todos de acuerdo? Sí. 1, 0, menos 2. ¿Y el otro vector? 0, 1, 1. 0, 1 y 1. Bien. Perfecto. Entonces, este es
con otro color, por eso escribí con otro color, la base del dominio sigue siendo IJ para R2, pero la base para el codominio, que es un subespacio, su base canónica es 1, 0, menos 2 y 0, 1, 1. ¿Me siguen? Entonces, según la ley que apliqué, la ley original, que es esta, si yo transformo los vectores E1 y E2, van a ser los vectores 1, 0, menos 2 y 0, 1, 1. Sigue siendo lo mismo, porque acá yo apliqué la ley a cada componente de cada vector. ¿Sí? Ahora, la matriz L, ¿cómo es? La primera fila 1, 0, la segunda fila 0, 1 y la tercera fila menos 2, 1. Me parece que no. Acuérdense que las columnas, cada columna de la matriz L es cada uno de los vectores de la base canónica transformados y como matriz de coordenadas de la base canónica del codominio. Entonces, este vector, si lo escribo como combinación lineal de estos dos, ¿qué vector sería? O sea, ¿qué combinación lineal? ¿Cuánto de este más cuánto de este? ¿Cuánto del primer vector más cuánto del segundo? E2 sería 0 del primero más 1 del segundo. E2, el que va acá, 0, 1. Bien. ¿Y del primero? E1 sería 1 del primero más 0 del segundo. 1 del primero más 0 del segundo. O sea que es de 2 por 2. Y es cierto, ¿por qué? Porque de 2 grados de libertad del dominio pasa a 2 grados de libertad del codominio. ¿Ah? Entonces, acá, si yo multiplico por XY, que también es de 2 por 1, va a dar un vector acá que es de 2 por 1, que me va a dar ¿cuánto? XY. XY. Pero esto es en prima, ¿sí? Entonces, si es XY en prima, XY yo lo tengo que todavía, esta es la matriz de coordenadas respecto a esta base. Entonces, lo que yo obtengo acá, todavía tengo que multiplicar por la base canónica y ahí recién voy a obtener el valor del vector en sí. ¿Entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me explico? Vamos a hacer un ejemplo numérico de ambos para que se den cuenta la diferencia. Fíjense, si nosotros tenemos, vamos a empezar, tenemos el vector del dominio, vector B, vector 2, 1, ¿sí? Si al vector 2, 1 lo multiplicamos por la matriz L cuando va de R2 a R3, sería B por, matriz L, perdón, por la matriz B es igual a ¿qué? 1, 0, 0, 1, menos 2, 1, multiplicado por 2, 1. ¿Es igual a cuánto? Nos conviene hacer producto columna. División columna. Dos veces la primera columna más una vez la segunda columna. Dos veces la primera columna es 2, 0, menos 4.
una vez la segunda columna es 0, 1, 1. Entonces cuando sumo los dos me queda 2 más 0. ¿Qué último, Gustavo? Disculpame, no te vi antes. Menos 2, 1 menos 3, no. 2 positivo. Es 2 más 1 vez 0 es 2. 0 más 1 vez 1 es 1. Y menos 4 más 1 es menos 3. Perfecto. Eso fue con la matriz L, que expresamos la base canónica, la base canónica transformada respecto a la canónica de R3. Ahora, vamos a hacer con el otro color para que sea lo mismo. Cuando tenemos esta base canónica, nosotros habíamos encontrado que el B va a ser el mismo, pero también va a ser L por B. L, dijimos que habíamos encontrado que era este. ¿Sí? L es 1, 0, 0, 1. Y tenemos que multiplicar por 2, 1. ¿Y cuánto es el resultado de este lado? El mismo, 2, 1. El mismo, 2, 1. Ahora, todavía está el tema de que esto es 2, 1, es en base canónica del subespacio. ¿Ah? Esta es la matriz de coordenadas respecto a la base canónica del subespacio. Entonces, para obtener el vector real, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer todavía la base canónica del subespacio multiplicado por el vector B en la base canónica del subespacio. O sea que es igual a que, ¿cuánto es la base canónica del subespacio? Son estos mismos vectores. ¿Sí? Es 1, 0, menos 2, 0, 1, 1. Multiplicado por 2, 1 es igual a es igual a 2, 1 menos 3. Bueno, entonces, para que se entienda, vamos a hacer un nuevo dibujo para ver qué es lo que hicimos. A ver dónde encuentro una hoja en blanco. Acá. Bueno. Vamos a hacer, fíjense. Nosotros tenemos el dominio, que es R2. Y tenemos el vector B. Y tenemos la base canónica del dominio. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Y del otro lado tenemos el codominio, que está en R3. Y se transforma en el punto B'. Y ese punto B' lo podemos expresar respecto a la... Acá vamos a empezar a usar colores. A la... No, era verde, sí. A la matriz canónica del codominio en verde. Y a su vez, este vector que está dentro de R3, a su vez está dentro de un subespacio de R3. Y dentro de ese subespacio de R3 tiene su propio base canónica de codominio. ¿Sí?
Todo esto siempre con un cuerpo de escalares K. ¿Se entiende? Vamos. ¿Me siguen con los dibujos? Una pregunta, la base canónica de R3 y la del subespacio que obtuvimos, ¿la notación es la misma? Sí, lo único. Cambié de color, porque siempre le llamamos canónica del codominio. Lo que pasa que depende de qué tomes como codominio. O si quieren ponemos codominio y ponemos codominio. Vamos a ponerle codominio 2. Para decir que es el subespacio. Entonces, nosotros teníamos. A ver. Esto es del codominio y del codominio. ¿Tá? Y después nosotros teníamos acá, este C, si nosotros le aplicamos L, se transforma en C', acá. ¿Sí? Ese C se transforma en C' ahí. Y este codominio se transforma en otro C' acá. Eran otros dos conjuntos. Y justamente la matriz no, vamos a sacar quién con su color. La matriz de transición. Esta es la matriz L celeste, verde que habíamos encontrado. Es esta. Y la matriz de transición esta es la matriz de transición esta que habíamos encontrado. Cuando hicimos la resolución de los dos, nosotros cuando multiplicamos este vector por esta matriz L, todavía teníamos que, perdón, no se ve. Cuando encontramos este vector a través de la matriz L, encontramos otra matriz de coordenadas que era la matriz de coordenadas respecto a la base 2. Y esa matriz de coordenadas respecto a la base 2 es la que nos lleva al vector prima. ¿Sí? Que esa, vamos a ponerlo con un color más finito acá. Este B', hay que pasar de C canónica de la segunda base, del segundo subespacio, pasarlo por acá, por la matriz de coordenadas respecto a esa base, y ahí recién llegamos a B. ¿Ah? O sea que hace así, y de ahí va acá. Por eso es que las coordenadas del vector al final son las mismas. Acá es 2 menos 1, 3 y acá es 2 menos 1, 3. Pero los vectores transformados no son los mismos. El vector transformado acá es 2, 1, menos 3. Y el vector transformado acá es 2, 1. ¿Me explico? ¿Me explico por qué son diferentes? ¿Se entiende? Pero porque 2, 1, 3 sería al respecto de, o sea, la transformada al respecto de R3. Y 2, 1 sería al respecto del subespacio. Exactamente. Claro. Pero como el subespacio, esto es respecto a la base canónica del subespacio.
como es respecto a la base canónica del subespacio, todavía tenemos que hacer este producto, justamente la base canónica del subespacio por su matriz de coordenadas nos va a dar directamente los valores en sí del vector. Que son el mismo, el vector es el mismo, nada más que escrito de formas diferentes. Yo podría encontrar, si quiero, otra base para, supongamos, para R3 o para R2. Y yo puedo obtener una matriz de transformación respecto a cualquiera de esas bases. ¿Sí? Y esa matriz de transformación me va a dar una matriz de coordenadas respecto a esa base. Entonces, para obtener el vector transformado, el vector propiamente dicho transformado, tengo que aplicar la matriz de transición transformada por la base. Segunda base, tercera base, lo que ustedes quieran. Entonces, justamente, como había dicho el ingeniero había comentado en los videos que él preparó el año pasado, más adelante en la carrera ustedes van a hablar de matrices de transformación como una sola cosa, pero no hay matrices de transformación como una sola cosa. Podemos tener una matriz de transformación de cambio de base, cuando justamente expresemos respecto a una base que no sea la canónica, o una matriz de transformación directamente, que es la matriz de transformación lineal, cuando es respecto a la base canónica. ¿Está? Bueno, vayan dejando el presente. Esto está muy bien explicado también en la guía, en el libro 4, en el pictograma. A llegar al pictograma, acá está. Justamente esto es lo que nosotros teníamos. Fíjense que si yo a B le multiplico, a la matriz coordenadas del vector B respecto a la canónica del dominio, multiplico por la matriz de transición, voy a obtener la matriz de coordenadas del vector B transformado respecto a la base canónica de el codominio. Esto es el original. Este es en el videíto, en la cámara, esto acá. Esto, L está acá, esta parte. Entonces, si yo aplico B por L, salto directamente acá. Pero, si el codominio es otro, todavía tengo un pasito más. Todo depende del codominio. Yo puedo acotar, acá en este caso yo acoté el codominio e hice un codominio más chico. No utilicé todo R3. Que dependiendo de la aplicación puede ser más productivo utilizar el codominio de R3 completo o utilizar el codominio de el subespacio. Eso, vayan dejando el presente porque ya falta poco para que termine, para que nos corte el BBB. Esta tarde tenemos mesa de examen, así que si hacen consulta esta tarde probablemente no le respondemos tan rápido porque vamos a estar en la mesa de examen. Pero si tienen consultas, por favor dejen la consulta en el grupo de Telegram. Tengo 9 presentes y hay 11 en pantalla. 11 de ustedes. Bueno, hacemos un descansito de... ¿Hasta qué momento, Omar?